y consumo de productos y servicios. Cuando esto sucede, hay una recesión económica. ¿Qué quiere decir recesión económica? Es la disminución de la actividad comercial que lleva a un descenso o a una falta de dinero para cancelar los salarios. También conlleva a una falta de beneficios y por último una falta de empleo, ¿sí? Entonces, cuando un país entra en recesión económica, pues es porque realmente no existe la posibilidad de pagar los servicios que prestan los empleados. Existe desempleo, el cierre de empresas, porque si no hay el dinero para cancelar los servicios, pues las empresas cierran por falta de este capital, de esta moneda, ¿no? Entonces deben cerrar y por ende no hay producción y hay un descenso del consumo. ¿Qué es un descenso del consumo? Es cuando las personas por no tener dinero dejan de consumir o de comprar ciertos productos, ¿sí? Entonces cuando dejan de comprar estos productos, tampoco los grandes empresarios o las personas que se dedican a la comercialización de productos ya no pueden invertir porque no tienen dinero para poder hacerlo. Ahí es donde viene la crisis económica, ¿no? Vamos a ver un poquito de lo que fue la crisis del cacao. Para que haya crisis en este país hay una serie de procesos, una serie de causas, ¿sí? En aquella época, en 1920, fue el peso excesivo que se le dio a un solo producto, y este producto era el cacao. Se le dio un peso, una responsabilidad demasiado grande, porque el país era uno de los grandes exportadores de cacao. Y si eso se terminaba como lo que sucedió, entonces el país no tenía un fondo como para poder responder por los intereses de la población. Entonces, al darle un peso, una importancia excesiva solo a un producto, pues lastimosamente no podía manejarse con una economía estable, ¿sí? Entonces, la crisis se trasladó a los pequeños productores, que eran las personas más perjudicadas antes que las grandes empresas. Se dio en el año de 1920 y acompañado a esto fueron dos plagas en aquella época que terminaron con las plantitas de cacao y también una devaluación monetaria. ¿Qué quiere decir la devaluación monetaria? La devaluación monetaria es una disminución del valor de la moneda. La moneda se disminuye su valor cuando no tiene un fondo que lo represente, ¿sí? Entonces ahí la moneda pierde su valor. Por ejemplo, en distintos países, el dinero que tienen, digamos, el nombre de su moneda, tiene poder y todo por las reservas de oro que tienen, ¿sí? En nuestro caso, nosotros no teníamos las reservas como para que nuestra moneda tenga el valor que necesitaba. Entonces, lo único que teníamos era la producción excesiva, el auge del cacao en aquel momento. No contábamos con lo que iba a pasar, que a continuación les voy a explicar. Vamos a ver las causas y las consecuencias de esta crisis. La primera causa fue la Primera Guerra Mundial. En aquel momento fue algo bastante que llevó a conflicto a muchos países, ¿sí? Y les voy a explicar en una pequeña partecita más o menos qué fue lo que sucedió. Esta Primera Guerra Mundial se da el 28 de junio de 1914
y se da porque un estudiante bosnio asesinó al heredero del trono austriaco, y el heredero del trono austriaco se llamaba Francisco Fernando, y a su esposa en Sarajevo, capital de Bosnia. Este doble asesinato fue el único pretexto para la explosión de la guerra, que duró hasta el 11 de noviembre de 1918. Y ahí fue donde estalló este conflicto, ¿sí? A consecuencia de la Primera Guerra Mundial, hubo una baja en la exportación de cacao, porque a los países lo que les interesaba era el enfrentamiento, más no el consumo del cacao. Entonces, otra causa fue el ahorro económico de los países en guerra. El- este ahorro era únicamente por una causa, porque ellos tenían que ocupar su dinero en comprar armas y demás para poder salir triunfantes de la guerra en la que se habían sumergido, ¿no? Y estos países, como por citar, fueron 17: Alemania, Brasil, Austria, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, el Imperio Turco, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. A consecuencia de esto, el Ecuador tenía menos dinero y no se podía pagar productos importados, productos que se traían de otros países. Y esto condujo al desempleo en masa, ¿no? O sea, en bastante, en bastante número de personas se quedaron sin trabajo. ¿Sí? Otra causa fue que los países africanos comenzaron a producir cacao. Entonces ya teníamos competencia. Y a consecuencia de que estos países comenzaron a producir el cacao, hubo que el Ecuador tenía que tener una reacción inmediata, entonces tuvo que bajar el precio del producto, ¿no? Eh, Aparte de toda esta problemática, el decrecimiento de la producción del cacao